Bienvenidos de nuevo a mi canal, el único lugar donde la pasión por el drama otomano se desborda. Soy su anfitrión, su confidente, su detective privado en el laberinto de las series turcas. Y hoy, prepárense porque vamos a elevar la apuesta. ¿Recuerdan que en el vídeo anterior prometimos desenterrar los secretos más jugosos, los escándalos más escandalosos y esas verdades que las productoras preferirían mantener enterradas bajo 7 llaves? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a profundizar aún más. En esta edición extendida, no solo revelaremos los secretos que ya insinuamos, sino que también exploraremos las capas ocultas, los rumores confirmados y las conexiones inesperadas entre las estrellas que iluminan nuestras pantallas cada noche. Prepárense para un viaje aún más intenso, lleno de giros inesperados, traiciones que te dejarán sin aliento y verdades que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de sumergirnos en el turbio mundo de los secretos de producción y los romances prohibidos, quiero reiterar mi petición. Si son tan apasionados por las series turcas como yo, si disfrutan de este tipo de contenido que combina información, análisis y, ¿por qué no?, un poco de chisme sano, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Además, déjenme un me gusta. Cada me gusta es un voto de confianza, una señal de que quieren más contenido como este. Y créanme, tengo mucho más guardado bajo la manga. Y ahora, sin más preámbulos, que comiencen los secretos. Que se desaten los demonios del Bósforo. Asterisco asterisco Senkal-Kapm, el amor detrás de cámaras. O el desamor, asterisco asterisco. Nuestra primera parada, como ya anticipamos, es la serie que conquistó corazones en todo el mundo, Senkal-Kapm. La historia de Eda y Serkan, ese amor que floreció entre un arquitecto frío y una florista apasionada, nos mantuvo pegados a la pantalla durante semanas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los rostros detrás de estos personajes icónicos, irradiaban una química innegable. Y vaya que la irradiaban. Porque, para alegría de sus fans, ese amor traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular incluso antes del final de la serie. Y lamentablemente esos rumores resultaron ser ciertos. La relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según fuentes cercanas a la producción, el final de la relación entre los actores no fue la única razón por la que la serie se acortó. La tensión en el set era palpable, sí, pero también había otras cuestiones en juego. Se dice que Kerem Bürsin, quien además de actor también es productor, tenía una visión muy clara de hacia dónde quería que fuera la serie. Él quería explorar temas más profundos, desarrollar a los personajes de manera más compleja y alejarse un poco de la fórmula de la comedia romántica tradicional. Hande Erçel, por su parte, se sentía más cómoda con el tono ligero y divertido de la serie. Estas diferencias creativas, sumadas a la tensión personal entre los actores, crearon un ambiente de trabajo cada vez más difícil. Además, como ya mencionamos en el vídeo anterior, existía un guión original mucho más oscuro y complejo que fue suavizado por la cadena de televisión. Ahora, gracias a nuestras fuentes, podemos revelar algunos detalles sobre ese guión perdido. Al parecer, el personaje de Serkan Bolat iba a ser mucho más ambivalente, con motivaciones más egoístas y una tendencia a manipular a los demás para conseguir sus objetivos. Eda, por su parte, iba a ser una mujer mucho más independiente y rebelde, dispuesta a desafiar las normas sociales y a luchar por sus sueños, incluso si eso significaba romper algunas reglas. Imagínense el potencial dramático que se perdió. Asterisco asterisco Aşk Memnu, el adulterio que sacudió Turquía asterisco asterisco. Cambiamos de registro y nos sumergimos en un clásico atemporal, Aşk Memnu. Esta serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un debate social intenso sobre temas como el adulterio, el deseo femenino y las convenciones sociales. La historia de Biter y Belul, ese amor prohibido que desafió los límites de la moralidad, sigue siendo objeto de análisis y discusión. ¿Pero qué secretos se esconden detrás de esta serie icónica? Más allá de la controversia que generó, Aşk Memnu también fue un ejemplo de excelencia en la producción televisiva turca. La serie contó con un guión impecable, una dirección de arte cuidada al detalle y unas actuaciones magistrales. Beren Saatlik Van Tatlıtuğ,
los encargados de dar vida a Bihter y Belul, demostraron su talento y se consagraron como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Sin embargo, no todo fue color de rosa durante la producción de la serie. Se dice que las escenas de amor entre Bihter y Belul eran extremadamente difíciles de grabar, no solo por la carga emocional que implicaban, sino también por la presión social que ejercían sobre los actores. Beren Saat, en particular, recibió críticas muy duras por su interpretación de Bihter, un personaje que muchos consideraban inmoral y escandaloso. A pesar de estas críticas, Beren Saat defendió su personaje y argumentó que Bihter era una mujer compleja y apasionada que simplemente buscaba la felicidad. Un detalle curioso es que Aşk Memnu ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y España. Sin embargo, ninguna de estas adaptaciones ha logrado el mismo éxito que la versión turca. Esto demuestra que Aşk Memnu no solo es una serie entretenida, sino que también es un reflejo de la cultura y la sociedad turca. *** Muhteşem YZYL, la historia reescrita ***. Nos trasladamos al Imperio Otomano con Muhteşem YZYL. Esta superproducción histórica nos sumergió en la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y controvertidos de la historia otomana. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y en el mundo, pero también generó una gran polémica entre los historiadores y los académicos. ¿Por qué tanta controversia? Porque Muhteşem YZYL se tomó muchas licencias creativas al representar la historia del Imperio Otomano. Si bien la serie se basó en hechos reales, también inventó situaciones, personajes y diálogos para hacer la trama más atractiva para el público. Esto provocó fuertes críticas por parte de los historiadores, quienes acusaron a la serie de tergiversar la verdad histórica y de presentar una imagen distorsionada del Imperio Otomano. Uno de los puntos más controvertidos fue la representación de Hürrem Sultán, la esclava que se convirtió en la esposa y consejera de Solimán el Magnífico. En la serie Hürrem es retratada como una mujer ambiciosa, manipuladora y dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. Algunos historiadores argumentan que esta representación es injusta y que Hürrem fue una mujer inteligente, culta y con una gran influencia política. A pesar de las críticas, Muhteşem YZYL también tuvo un impacto positivo en la cultura turca. La serie despertó el interés del público por la historia del Imperio Otomano y contribuyó a la revitalización de la cultura otomana. Además, la serie impulsó el turismo a Turquía y popularizó la moda y la música otomana. ***Kukur, violencia en las calles de Estambul ***. Cambiamos de época y de género con Kukur. Esta serie de acción nos sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. La serie es brutal, violenta y no apta para personas sensibles. Sin embargo, también es adictiva, emocionante y con personajes complejos. El principal secreto de Kukur es la forma en que retrata la violencia. Las escenas de peleas, tiroteos y torturas son muy explícitas y pueden resultar impactantes para algunos espectadores. Algunos críticos argumentan que la serie glorifica la violencia y que presenta una imagen negativa de la sociedad turca. Los creadores de la serie defienden su trabajo argumentando que la violencia es una parte integral de la historia que están contando. Ellos sostienen que la serie no glorifica la violencia, sino que la muestra como algo brutal, destructivo y con consecuencias reales. Además, argumentan que la serie también aborda temas importantes como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. Un dato interesante es que el barrio de Kukur que se muestra en la serie está inspirado en un barrio real de Estambul que tiene una larga historia de violencia y crimen. Los creadores de la serie investigaron a fondo la cultura y las costumbres de este barrio para crear una representación auténtica y realista. ***Bir Zamanlar Kukurova, amor, tierra y secretos en la Turquía rural ***. Y llegamos al final de nuestro recorrido con Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie de época nos transporta a la Turquía rural de los años 70. La serie es un drama intenso con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. El secreto más oscuro de Bir Zamanlar Kukurova es la complejidad moral de sus personajes. Ninguno de los personajes es completamente bueno o completamente malo. Todos tienen sus propias motivaciones y sus propios secretos. Züleyha, Yılmaz y Demir son personajes complejos que luchan por sus sueños, sus amores y sus familias. La serie también aborda temas importantes como la desigualdad social, la opresión de las mujeres y la lucha por la tierra. Bir Zamanlar Kukurova
es una serie que te hace reflexionar sobre la condición humana y sobre los desafíos que enfrentan las personas en las sociedades rurales. Un dato curioso es que la serie se filma en una granja real en la región de Cukurova. Los creadores de la serie querían crear una representación auténtica y realista de la vida rural en Turquía en los años 70, por lo que decidieron filmar la serie en un lugar real donde todavía se conservan las tradiciones y las costumbres de la época. *** Despedida explosiva, ***. Y con esto llegamos al final de nuestra edición extendida de los secretos más oscuros de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Hemos explorado los escándalos, las controversias y las verdades ocultas detrás de algunas de las series más populares de Turquía. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos secretos les sorprendió más? ¿Conocían alguno de estos rumores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y que le den un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas para que también descubran estos secretos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.